¿Sí me escuchas? Paz de Cristo, hermanos, qué bendición estar aquí juntos a través de este medio. El día de hoy, en este momento, vamos a estudiar la palabra de Dios. Le doy un minuto para que vaya por su Biblia, para que la tenga ahí presente con usted, para que la hojemos, la estudiemos, la aprendamos. También, si gusta, traerse una libreta donde pueda hacer apuntes de todo lo que vamos a hablar en esta tarde, para que sea de bendición, para que después usted lo pueda enseñar a alguien más, para que le sirva para estudio de su Biblia, para que sepa de qué manera la puede leer. Le invito, hermano, corra por su Biblia. Es más, los que ya vayan teniendo ahí la Biblia con ustedes, vayan comentando amén, de que ya la tienen, de que ya tienen una libreta. Voy a esperarlos ahí en lo que ya tienen la Biblia en sus manos para estudiarla. Amén. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Chesit Martínez. El día de hoy vamos a estudiar la estructura de la Biblia, desde su comienzo hasta su final, el significado, los escritores, muchas cosas interesantes que nos van a ayudar a comprender la Biblia, a estudiarla. Por eso los motivos, los que van apenas ingresando al en vivo, que se traigan su Biblia, que se traigan también una libreta para que puedan hacer apuntes. No nos confiemos nada más de la mente, escribamos las cosas que Dios quiere hablar a nuestra vida en esta tarde. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración inicial para presentarnos a Dios, que sea Él quien tome el lugar en este momento, que sea Él quien nos dé de su sabiduría y de su entendimiento para que podamos encontrar este momento agradable para Él. Amén. Bueno, los invito a que cierren sus ojos ahí en donde están. Les voy a invitar también a que tomen este libro, este regalo que Dios nos ha dejado para conocerlo. Amén. Señor, nos presentamos ante ti agradecidos por lo bueno que eres, por lo perfecto que eres. Te agradecemos, mi Dios, por esta tarde, por esta noche donde nos permites estudiar tu palabra. Te agradecemos, mi Dios, porque nos has permitido este regalo, estas escrituras en donde tú constantemente nos hablas, nos corriges y nos atraes a tu presencia. Te pido, mi Dios, que no seamos desentendidos con tu palabra, sino que la valoremos y constantemente estemos meditando en ella para así poder ser hijos agradables ante ti, que viven conforme a tu palabra y que tu palabra es la que rige nuestro caminar y nuestro día con día. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, hermanos. Si ya tienen ahí su Biblia y su libreta, bueno, vamos a comenzar este en vivo de bendición. Amén. ¿Ya están comentando amén los hermanos de que tienen su Biblia ahí con ustedes? Gloria a Dios. Hermanos, bueno, para comenzar vamos a hablar acerca de generalidades que nos van a ayudar a comprender un poquito más el contexto de nuestra Biblia y puntos interesantes que nos van a hacer también valorar la palabra de Dios. A veces nuestra Biblia es un libro que nada más lo tenemos ahí de adorno, o a veces es un libro que sabemos que habla de Dios, pero pocas veces tenemos ese entusiasmo y esa pasión de ir corriendo a nuestra Biblia, sumergernos en todas las palabras que vienen ahí y sentir esa necesidad de querer vivir una vida que le agrada a Dios. Nosotros no tenemos excusa. La Biblia nos dice todo y cómo debemos de actuar en cada una de las circunstancias de la vida. Si eres padre, porque eres padre. Si eres joven, cómo ser un buen joven. Si eres esposo, cómo ser un buen esposo. Todo viene en la palabra de Dios. Entonces, vamos a comenzar. La Biblia viene de una palabra griega que significa conjunto de libros. Si nosotros vemos el índice de nuestra Biblia, nos vamos a dar cuenta que vienen no solamente un libro, sino exactamente son 66 libros. Entonces, el nombre de la Biblia, eso significa que es un conjunto de libros. Si nosotros nos damos cuenta, estos libros no están escritos cronológicamente conforme fueron sucediendo, sino que estos libros se dividen en secciones según de lo que hablan los libros. Se hace un conjunto de los primeros libros que van relacionados a algo, otra sección si los libros son poéticos, y así sucesivamente nos vamos a ir dando cuenta de estas grandes divisiones que tiene la Biblia, pero para su mejor entendimiento. Amén.
Otra de las características de la Biblia es que principalmente esta Biblia fue escrita en 3 idiomas, que es el hebreo, el arameo y el griego. Principalmente en estos idiomas fue que estaba escrita. Y antiguamente la Biblia no se tenía como la tenemos ahorita, sino que se escribía en lo que es el papiro, que es una planta de la cual hacían unas hojas, como la podemos ver en ese dibujo, que se guardaban en forma de rollos. Así era como antiguamente se guardaba la Biblia. También la manera que la tuvieran así era que ayudaba a su transmisión y a su conservación. Tenerla en esas hojas, pues era más fácil compartirla, o era más fácil que permaneciera la palabra. Esta palabra yo creo que es una de las preguntas que muchas veces las personas se hacen, y es: ¿quién escribió la Biblia? Y efectivamente la Biblia fue escrita por hombres. Y una vez escuché a nuestro pastor decir: claro que la Biblia fue escrita por hombres, porque cuando hemos visto que un animal escriba, cuando hemos visto que una planta escriba, claro que fue escrita por hombres, pero que Dios utilizó para que pudieran transcribir lo que Él deseaba o los sucesos que ya habían ocurrido en ese entonces. Entonces la Biblia está escrita por personas, por hombres inspirados por Dios. Gloria a Dios por eso. Un suceso muy importante, les comentaba que anteriormente la Biblia estaba escrita en esos idiomas, pero en 1569 sucedió un acontecimiento muy importante, y es que la Biblia fue traducida al español. Y es por eso que tú y yo hoy podemos ir y leer todas estas palabras en nuestro idioma y comprenderlas. Pero no es nada más que vayamos y las leamos en nuestro idioma, sino es que con el Espíritu de Dios vayamos, porque si no vamos con el Espíritu de Dios, difícilmente vamos a entender qué es lo que quiere hablar Dios a nuestra vida. Otros puntos importantes es que la Biblia, aparte de que esté escrita en español, hay también diferentes versiones que han salido a lo largo del tiempo, y estas versiones pues a veces utilizan palabras más modernas o más actuales. Pero en 1960 salió una versión que es la Reina Valera 1960. Pongan amén, pongan una manita los que le son fieles a la Reina Valera 1960. Esta es la versión más utilizada hasta este tiempo, y yo creo que es una de las que pues más nos gusta leer a algunos. Otro punto también interesante, aparte de esto, es que la Biblia ha sido traducida en 2.450 idiomas, convirtiéndose la Biblia en el libro más traducido. ¿Pueden imaginarse eso? El libro más traducido es la Biblia, y espero que también sea el más leído. Comentando acerca de eso, la Biblia en muchos tiempos a lo largo de la historia la han intentado desaparecer, la han intentado destruir, pero la palabra de Dios dice que la palabra de Él permanece hasta el fin del tiempo, y es por eso que después de más de 2000 años de la venida de Jesús y muchísimos más años de la creación o del comienzo de la Biblia, es que nosotros podemos permanecer y leerla todavía. Hay lugares donde no es posible que ellos puedan leer la palabra de Dios, pero tú y yo tenemos hoy la libertad. Y espero que después de estas cosas que ya te he mencionado, valores más tu Biblia, y no nada más como que, que no le pasa nada. Claro que es importante que la cuidemos físicamente, pero que le demos el valor que ésta tiene al ir y estudiar cada palabra que el Señor decidió plasmar en esta Biblia para que tú y yo vivamos una vida correcta. Esta Biblia, hermanos, continuando con su estructura, se divide en lo que es un Antiguo y un Nuevo Testamento, teniendo en total, como les comentaba anteriormente, 66 libros que se dividen en 39 del Antiguo Testamento, y pues también contiene 1188 capítulos y 31.187 versículos. Y no es que digamos, es que está bien larga la Biblia, pero cuando uno comienza a leerlo, van a creer los que están en el reto de lectura, es un deleite y nunca se siente como algo pesado si vamos con el Espíritu de Dios. Y finalmente, la Biblia es una sola historia. Aunque está repartida en 66 libros, es una sola historia con un propósito: llevarnos a Jesús.
Desde el comienzo de esta palabra fue profetizado que iba a venir un Salvador y concluye con la venida de este rey y con profecías de lo que ha de venir cuando Él vuelva. Entonces es una sola historia con un propósito, llevarnos a Jesús. Amén. Entonces ya estudiamos, hermanos, esto fueron las generalidades de toda la Biblia, de la palabra de Dios, puntos importantes. Entonces vamos a proceder a estudiar lo que es el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento? Completo. Espero que todos, amén. Si somos cristianos ya debemos de haber leído mínimo una vez toda la Biblia. Entonces, Antiguo Testamento. La palabra testamento viene de una palabra que también es griega, que es diateke, y esta palabra significa pacto, por lo cual el conjunto de Antiguo Testamento significa el Antiguo Pacto, el primer pacto que nuestro Señor Jesús hizo con la creación, que fue, pues ya lo conocemos a través de Moisés, el pacto que el Señor hizo. Y este Antiguo Testamento en general pues tiene 39 libros, y esos 39 libros se dividen en 5 secciones. Espero no lo revuelva, hermanos. En 5 secciones que las vamos a estudiar a continuación. Este libro fue escrito antes de la venida de Cristo. Todas estas historias, todos estos libros narran acontecimientos que fueron antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a estudiar principalmente la primera división, que es el Pentateuco. Si nosotros nos vamos a nuestra Biblia, los primeros 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, son todos los que conforman el Pentateuco. El Pentateuco también es conocido como la ley. Y Pentateuco significa, penta significa 5 y teuco significa rollos. Como mencionaba al comienzo de la plática, al comienzo del estudio, la Biblia anteriormente se tenía en rollos. Entonces, al mencionar que son 5 rollos, estamos hablando pues de que eran 5 libros. ¿Y qué libros son los que conforman el Pentateuco? Pues van a ser los que a continuación tenemos escritos aquí, hermanos. Entonces, si está haciendo anotaciones, le invito a que escriba que el Pentateuco son estos primeros 5 libros, o también conocidos como la ley. Estos libros, hermanos, fueron escritos por Moisés. Hay muchos libros de la Biblia que se conoce y que se dice en la Biblia quién fue su escritor tal cual. Y hay otros libros que no viene tal cual, pero se les atribuye a diferentes personas que ellos la escribieron, por comentarios que hacen, por maneras en las que se expresan, si hablan en primera persona, por diferentes relaciones que nos hacen darnos cuenta de quién está hablando. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de estos libros y qué es lo que nos narran. Principalmente Génesis nos habla acerca, la palabra Génesis significa en el principio, y nosotros, si recordamos, pues Génesis nos habla acerca desde el comienzo de la humanidad, no el comienzo de Dios, porque Dios ha existido siempre, pero hablamos de un principio para nosotros y para la creación, que es donde nosotros vivimos hasta el día de hoy. El libro de Éxodo nos narra, si recordamos, Génesis termina con el pueblo en Egipto. Entonces, Éxodo nos narra la liberación del pueblo de Egipto. Y el libro de Levíticos nos va a hablar acerca de todas las ordenanzas que Dios le da al pueblo acerca de cómo es el culto que Él quiere recibir a través de su pueblo. Continuamos con Números, que se llama Números porque en este libro Dios le pide a Moisés que haga un censo, que cuente cuántas personas hay en el pueblo de Israel. Es por esto que este libro se llama Números. Y finalmente el Pentateuco termina con el libro de Deuteronomio, que significa estas son las palabras o segunda ley, porque si recordamos, en este libro Dios les vuelve a dar la ley al pueblo de Israel y les hace los recordatorios de lo que Él ya les había mencionado. Pero recuerda que el pueblo de Israel a veces era como nosotros, no entendíamos a la primera, por lo cual Dios vuelve y les da las enseñanzas de nuevo.
Amén, hermanos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Voy a hacer como que los escucho y me dicen amén, bien. Si tienen una duda, también pues más adelante la pueden hacer, me la pueden escribir o igual ahí en el live. Amén. Bueno, vamos a continuar ahora con los libros históricos. Una vez que ya leímos los primeros 5 libros, vamos a seguir con los libros que siguen seguiditos en nuestra Biblia de estos primeros 5, que son los libros históricos. ¿Y por qué se llaman libros históricos? Y es porque en conjunto todos estos libros narran la historia del pueblo de Israel, desde que fueron ellos, que ellos entraron a la tierra prometida y todos los sucesos que pasaron de ahí en adelante. En estos libros vamos a ver, como les mencionaba, desde la conquista de la tierra prometida, desde el exilio del pueblo, desde la guerra contra Asiria y sucesos que también fue cuando se levantaron reyes en el pueblo de Israel, cuando se levantaron jueces. Todos estos acontecimientos nosotros los vamos a encontrar en los llamados libros históricos. Estos libros históricos fueron aproximadamente 1240 años antes de la venida de Cristo. Amén. Ese es un punto importante, porque aunque de este tiempo ya se mencionaba, algunos de ellos ya mencionaban acerca de la venida de un Salvador, pasaron todavía 1240 años antes de este suceso. Así que si en este tiempo todavía siguen diciendo, va a venir Cristo, aunque han pasado tantos tiempos, creámoslo, hermanos. Entonces, estos libros pues se le atribuyen a diferentes personas. Por ejemplo, el libro de Josué se le atribuye a que él lo escribió. Y este libro nos narra la entrada del pueblo a la tierra prometida. Continuamos con el libro de Jueces. De hecho, el libro de Jueces, Ruth y Primera y Segunda de Samuel también se le atribuye a que lo escribió Samuel. Hay libros que no en su totalidad los escribieron estas personas, pero sí en su gran mayoría. Entonces, Primera y Segunda de Samuel nos narra la vida de Samuel y también la vida de David. Jueces fueron los hombres que Dios levantó para que guiaran al pueblo. Entonces, todos estos libros tienen un contexto tremendo, hermanos, y yo les invito a que vayan y los lean y se aprendan la historia y la vivan y la crean y se dejen sorprender por todos los hechos que Dios ha hecho en ellos. Amén. Y luego continúa el libro de Primera y Segunda de Reyes, que se le atribuye a que los escribió el profeta Jeremías. Aunque esto nos habla acerca de cuando Dios le pidió que levantara, el pueblo le pidió a Dios que levantara reyes. Entonces, es ahí el suceso que nos va contando, pues, qué reyes se levantaron. Sabemos que en su mayoría, tristemente, casi todos fueron reyes malos o reyes que no le agradaron a Dios. Pero los que hemos leído Reyes, todos, amén, nos vamos a dar cuenta que constantemente el libro de Reyes está diciendo, y todos los demás sucesos están escritos en el libro de Crónicas. Es algo que se menciona mucho en el libro de Reyes. Y de hecho sí, el libro de Crónicas significa cosas omitidas. ¿Por qué? Porque fueron cosas que pasaron en el tiempo de los reyes, pero que se escribieron en las Crónicas. Después continuamos con el libro de Esdras, que también se le atribuye a que fue escrito por Esdras, que fue el hombre que Dios escogió para reconstruir el templo. Y sucesivamente Nehemías, que están muy conectados, ya que también se le atribuye a Nehemías, que fue el que reconstruyó todos los muros, el muro. Y el libro de Esther, con él concluimos los libros históricos. Amén. Y vamos a proseguir con los libros poéticos. ¿Por qué se les llama libros poéticos? Bueno, es porque en ellos se encuentra una hermosa literatura y sabiduría. En estos libros, si recordamos, se habla muy hermoso, palabras muy poéticas, es por eso que se les llama así, y son los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos libros en su mayoría fueron escritos por David y por su hijo Salomón, a los cuales Dios escogió para escribir pues estos libros. El libro de Job específicamente se le atribuye a que fue escrito por Moisés, pero los otros libros están entre David y Salomón. Los Salmos, pues sabemos que son alabanzas, son oraciones, son cánticos en los cuales Dios usó a este hombre para que cuando nosotros los leemos, seguimos sintiendo lo que él expresaba en esas palabras. Y David escribió 73 salmos de los 150 que son, así que se le atribuye a él en su generalidad pues este libro.
E igual pues Proverbios sabemos que fue escrito principalmente por Salomón, donde él nos da consejos. Posteriormente Eclesiastés y Cantares también se le atribuyen a él. Y bueno, nos quedan 2 partes más, hermanos, del Antiguo Testamento. ¡Qué bendición, hermanos! Voy a hacer aquí una pausa por si todavía está escribiendo, que vaya ahí asimilando. A veces son cosas que ya conocemos, pero nunca está de más repasar. Entonces, bueno, ahora sí pasamos con los libros proféticos. Me voy a ir un poquito más lento, hermanos, para no llenarlos de tanta información, pero igual espero que esto les ayude para que ustedes lo vayan escribiendo. Igual si tienen su Biblia, pues la pueden ir ahí hojeando y nos vamos a ir dando cuenta que en este orden están escritos todos los libros. Y qué sabio es Dios que nos acomodó, ¿no? Nos acomodó de qué manera pues está escrita la Biblia. Bueno, ahora vamos a pasar a los libros proféticos. Estos libros agrupan las acciones que tuvieron los profetas comisionados por Dios. En todos estos libros vamos a ver que son profetas que Dios usó y que ellos narran la historia de qué fue lo que Dios les dijo que profetizaran, en qué tiempo, en qué maneras. Y aquí nos vamos a ir un poquito más general. Estos libros proféticos se dividen en profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué? Realmente la razón por la cual se dividen así es por la cantidad de contexto que cada uno de ellos contiene. Los profetas mayores son mayores porque son más largos, son más extensos los sucesos que pasaron en su tiempo. Y en los profetas menores pues fue una menor cantidad. De hecho, si nosotros abrimos nuestra Biblia, nos vamos a dar cuenta que Isaías tiene 66 capítulos, cuando los demás libros pues a veces son de 2, 3, 4 capítulos. Creo que el máximo tiene 12 capítulos. Entonces es por eso que así se les llama. Entonces los profetas mayores pues también se dice que ellos escribieron sus libros, como es Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Lamentaciones, aunque no tiene el nombre de la persona, se le atribuye que fue escrito por Jeremías. Y continuamos con los profetas menores, que son todos estos que encontramos aquí plasmados: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, que aunque son libros tan cortos, cuando uno va a leerlos se da cuenta de que también son impactantes. Dios los usó de una manera extraordinaria y a veces no necesitaban decir tantas palabras para que eso tuviera un impacto, y quizás no un impacto en el pueblo de Israel, que a veces ya no entendía, pero sigue teniendo un impacto en ti y en mí, o al menos así debe de ser. Amén. Entonces, hermanos, todo esto es lo que constituye el Antiguo Testamento. Entonces nosotros ya concluimos el Antiguo Testamento, ya no lo sabemos de memoria, ya sabemos de qué Dios habló, sabemos que hasta este entonces pues profetas ya habían hablado acerca de la venida de un Salvador, pero todavía no acontecía. Entonces vamos a pasar a la siguiente división de la Biblia, en donde vamos a estudiar ahora sí la venida de ese Salvador. Y es impresionante el Nuevo Testamento porque pues nos habla acerca de un nuevo pacto, y eso lo vamos a estudiar ahorita. Ahora el Nuevo Testamento. Les comentaba, si recuerdan, hablábamos de qué significaba testamento y significaba un pacto. Entonces ahora estamos hablando de un nuevo pacto que se nos da en la Biblia. Sabemos que pues el Nuevo Testamento es más corto que el Antiguo Testamento, pero también, aunque son libros cortos, son libros impactantes para nuestra vida. Entonces, este Nuevo Testamento nos narra acerca después de la venida de Cristo. Nos habla después de la grandiosa vida que Él vivió aquí en la tierra. Nos narra acerca de su ascensión y nos narra acerca de los sucesos que ocurrieron después de su venida. Y también concluye pues narrándonos acerca de los sucesos que van a venir. Nosotros hablábamos de los libros proféticos que estaban en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento se cumplieron. Y este Nuevo Testamento trae un libro profético que se está cumpliendo en este tiempo y que va a terminar de cumplirse. Amén. Entonces, este Nuevo Testamento tiene 27 libros, está constituido de 27. A ver, hermanos, alguien que comente ahí, ¿cuántos libros tenía el Antiguo Testamento? Este tiene 27, ¿el antiguo cuántos tenía? A ver, el primero que ahí comente.
el Nuevo Testamento. Como decíamos, el Nuevo Testamento tiene 27 libros y estos 27 libros se dividen en 4 secciones. ¿En cuántas secciones se dividía el Antiguo Testamento? Espero que alguien comente ahí, amén. Entonces, estas 4 secciones en las que se dividen estos libros, pues van a ser las que tenemos aquí con letras verdes, un poquito más grandes que las anteriores. Y comenzamos con la primera sección, los primeros 4 libros de nuestra Biblia que se llaman Evangelios. Giselle, te mando el abrazo virtual, que cuando te vea te voy a dar muchos abrazos, amigo. Pero bueno, continuamos con los Evangelios. La palabra evangelio significa las buenas nuevas y realmente se hace valer este nombre porque, como conocemos, los evangelios nos narran la vida de Jesús, que fueron las buenas nuevas que vinieron a nuestra vida para darnos salvación, para darnos vida, para rescatarnos de la vida anterior que llevábamos de esclavitud y de pecado. Entonces, evangelio significa buenas nuevas. Y continuamos con los primeros 4 libros que son parte de este evangelio. En sí, todos estos evangelios sabemos que nos narran un mismo evangelio. No es que haya 4 evangelios, es un evangelio narrado o de la perspectiva de 4 personas diferentes. Esto nos tiene que quedar muy claro, hermanos. No es que haya 4 evangelios, 4 buenas nuevas, no. Solamente hay un evangelio, una buena noticia, y esa buena noticia es Jesús. Pero hubo 4 hombres que decidieron escribirla desde su perspectiva, desde su vivencia, o a través no de su vivencia, sino de investigaciones que hicieron. Y es por eso que vamos a estudiar a través de ellos los relatos del ministerio terrenal de Jesús, lo que Él vino a hacer como hombre aquí en esta tierra, que sigue hablando a nuestras vidas. Y comenzamos con el Evangelio de Mateo. Mateo fue un discípulo de Jesús, él caminó con Jesús, entonces él decide plasmar lo que él vivió con él, nos está hablando de la experiencia propia. Si vamos al libro de Mateo, podemos sentir esa experiencia que él está narrando, no como que alguien se la contó, sino como que él la vivió. Y la Biblia así debe de ser para ti, para mi Dios, así debe de ser para ti y para mí. No debe de ser alguien, un Salvador que alguien nos contó. Jesús tiene que ser nuestro Salvador, que día con día lo vivimos y lo experimentamos. Y continuamos con el libro de Marcos. Marcos se dice que fue un íntimo amigo de Pedro. Pedro sabemos que fue un discípulo de Jesús. Entonces se cree que Pedro le narró a Marcos y él transcribió lo que él estaba narrando. Amén. Y después continuamos con Lucas. Lucas me impresiona porque él no fue un discípulo, ¿cómo decirlo? Un discípulo que anduvo físicamente con Jesús. Él no fue alguien de los que andaba quizás alrededor de él. Pero lo impresionante de Lucas es que él fue un hombre que decidió investigar, recopilar todos los sucesos que habían vivido Jesús y plasmarlos. Él decidió acomodarlos de manera cronológica, de manera como habían sucedido. Lucas era un médico y a mí me impresiona que este hombre no se quedó conforme y dijo, bueno, sí es cierto, está Mateo, está Juan que anduvieron con Jesús, está Pedro, pero yo quiero plasmar, yo quiero acomodar estos hechos, yo quiero aportar. Esto es lo que hizo Lucas. Y concluimos los evangelios con Juan. Juan, el discípulo amado. A mí me encanta que él en su propio libro de Juan se plasma a él como el discípulo que Jesús amaba, porque él se sentía realmente amado por el maestro y él decide plasmar también su perspectiva. Si nosotros leemos el libro de Juan, nos vamos a dar cuenta que él fue un hombre que, no sé, si nosotros leemos su evangelio lo sentimos diferente. Con Lucas podemos ver a alguien con palabras quizás más elocuentes o palabras más, no sé, más formales, por así decirlo, pero en Juan podemos sentir el amor y la pasión que él sentía por su maestro. Y esto, hermanos, lo concluimos pues como los evangelios. Y una vez que ya comprendemos los evangelios, pasamos a lo siguiente, que es
el libro histórico. Y libro histórico lo digo así porque nada más hay uno en la Biblia en el Nuevo Testamento. Si recordamos en el Antiguo sí había más, pero en el Nuevo solamente hay uno, y es el libro de Hechos de los Apóstoles, que el día de mañana vamos a estar estudiando en la iglesia de Hechos de los Apóstoles para que no se lo pierdan. Entonces, el libro de Hechos ampliamente ¿de qué trata? Bueno, en Hechos nos dan a conocer los sucesos que vivieron los discípulos, los sucesos que vivieron en el tiempo después de Jesús. Fue lo que sucedió después de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y claro, una de las aportaciones más importantes que nosotros podemos ver en el libro de Hechos es que es la aparición y el desarrollo de la iglesia, hermanos. En Hechos se habla acerca de la iglesia primitiva. ¿Cuántos extrañan la iglesia? Amén. Y aunque la iglesia somos nosotros, extrañamos este punto de reunión en donde podemos convivir y alabar con nuestros hermanos. Entonces, en el libro de Hechos, hermanos, es la aparición, es el comienzo de la iglesia. Y este libro se le atribuye a que también lo escribió Lucas. Él dijo, bueno, no me conformo con nada más dar mi aportación de la vida de Jesús, sino también quiero escribir lo que está pasando tan grandioso después de la venida de nuestro Maestro, porque están pasando cosas extraordinarias. Y él dijo, también es necesario que lo plasmemos. Y en lo personal, Hechos es uno de los libros que más me gusta. También en este libro sabemos que fue la transformación de Pablo, de ser Saulo de Tarso. Dios lo transforma en un hombre nuevo. Y hablando de Pablo, es que vamos a hablar acerca de la siguiente división que viene en la palabra de Dios. Y esta división es las epístolas. La palabra epístola es sinónimo de la palabra cartas, y es así, es como se le llama a esta división. ¿Por qué? Porque fueron realmente, literalmente, cartas. Y ahorita vamos a ver que esas cartas pues se dividen en lo que son las cartas paulinas y lo que son las cartas generales. Entonces, ¿por qué se llaman cartas paulinas? Porque fueron escritas por el apóstol Pablo. Entonces, pues se le atribuye el nombre de él. Estas cartas, hermanos, a su vez tienen una división. Las que podemos ver de este lado, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, esas son cartas a la iglesia. Pero también hay otra división que son estas, que son cartas pastorales o personales. Entonces, estas cartas, si nosotros las narramos, nos vamos a dar cuenta que Pablo las escribe a iglesias que se plantaron en diferentes lugares del mundo. Y estas cartas son tan impresionantes porque parte del ministerio de Pablo es que Dios lo usó para predicarle a los gentiles, a nosotros, los que creían, a los que se creía que no merecíamos, y amén, no lo merecemos, pero Dios nos hace dignos en él de su palabra. Entonces, esta sección la escribe Pablo a las iglesias que se habían plantado en otros lugares, que también habían recibido la palabra de Dios. Y empezamos con el libro de Romanos, en el cual él narra acerca de su ida a Roma, y es un suceso impresionante. Después continuamos con Primera y Segunda de Corintios, donde Pablo está mandando una carta a la iglesia de Corinto. En Gálatas vemos que él está escribiendo a la iglesia de Galacia. En Efesios le está escribiendo a la iglesia de Efeso. En el libro de Filipenses le está mandando una carta a Filipos. En Colosenses a la iglesia de Colosas, y en Tesalonicenses a la iglesia de Tesalónica. Y es así como estudiamos la primera parte de las cartas paulinas, que fueron escritas pues a las iglesias que Dios le había permitido a él plantar o a sus discípulos. Entonces después continuamos a las cartas personales o pastorales, que son Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y continuamos con las cartas generales, o también llamadas universales. ¿Por qué se les llamó así? Porque estas cartas, a comparación de estas, no iban escritas a una persona o a un grupo en específico, sino que estas cartas se escribieron para lectura de todos. ¿Y cuáles son esas cartas? Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y concluimos con Judas. Entonces estas cartas pues eran escritas generalmente para el que gustara de leerlas. Amén. Y por último, hermanos, de este
Nuevo Testamento vamos a ver que hay un libro profético. Anteriormente estudiamos que había profetas mayores y profetas menores, pero aquí la Biblia concluye con un libro profético, un solo libro profético que es Apocalipsis. Apocalipsis, o también como es llamado, Revelaciones. En este libro Dios decide permitirle a un hombre que pueda expresar las cosas que van a venir después, en los últimos tiempos, Este libro es específico de profecía y de hechos que van a suceder en los últimos tiempos. Y este libro se le atribuye a Juan. Se cree que él fue el que escribió este libro por los sucesos que él dice ahí que miró. Amén, hermanas. Entonces, hasta aquí. La Biblia es un regalo hermoso, hermanos, que nosotros tenemos. Y aunque es un libro y estas cosas que yo les estoy narrando son quizás, como lo mencionaba el título de este tema, son cosas estructurales de la palabra de Dios. Pero no debemos de olvidar el gran valor que tiene esta palabra para nuestra vida. Aquí nosotros vamos a encontrar palabras de motivación, palabras de fe, palabras de instrucción. Entonces, démosle el valor a esta palabra que Dios decidió dejarnos y decidió narrarnos la Biblia, la historia de la humanidad desde su comienzo hasta su final. Todo lo tenemos escrito aquí, lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a seguir sucediendo. Entonces, este libro no nada más lo tengamos de adorno o ahí bonito, sino que las hojas, no importa que se desgasten, hermanos, no importa si nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. Y para concluir, quiero leer una cita en Hebreos 4:12 y me gustaría que ahí abran su Biblia, ya que la tenemos y ya que sabemos dónde está el libro de Hebreos. Les voy a pedir que la abran ahí con ustedes, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este versículo Dios nos está narrando acerca de qué es la palabra, y me encanta que comienza diciendo: la palabra es viva. No importa que se escribió hace muchísimos años, la palabra que está escrita en este libro se sigue cumpliendo. Los consejos que fueron escritos en ese libro siguen siendo necesarios en nuestra vida. Las historias, los poemas, los salmos, todo lo que contiene en este libro está vivo, porque si cuando tú vas a él algo se conmueve dentro de tu ser, te está hablando de algo que está vivo y es eficaz, porque todo lo que se nos enseña aquí es necesario para nuestra vida. Si tú y yo estamos viviendo sin el conocimiento de lo que dice este libro, entonces estamos andando a ciegas, y ese no es el propósito de nuestro Señor. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando tú y yo vamos a la palabra, a veces nos va a confrontar, la mayoría de las veces nos va a confrontar a no seguir viviendo como lo estamos haciendo, sino a perfeccionarnos. Y a veces por evitarnos esa confrontación decidimos no ir a la palabra. Y dice que penetra hasta partir el alma. Esta palabra sigue provocando algo en nuestros corazones. Y yo te invito a que la leas, pero no a que la leas nada más para tener un conocimiento, sino que la leas para tener una experiencia, para tener un encuentro con Dios. Que te sumerjas en esas letras, que vayas y te encierres en tu cuarto y te pongas a leer la palabra de Dios. Y si no entiendes, que investigues y que leas comentarios y que te llenes de esta palabra, y que de día y de noche medites en ella, y que lo que salga de tus labios siempre sea esta palabra viva. Amén. Y quiero hacer una oración por ti y por mí, para que nosotros crezca nuestra pasión por la Biblia y que valoremos, porque va a llegar un tiempo donde no vamos a poder decir que tenemos excusas, porque el no conocer la palabra de Dios no merece un perdón. No merece un perdón que nosotros digamos, es que no supe. La ignorancia no va a ser perdonada, porque tenemos todos los medios para conocer la palabra de Dios. Y
te invito a que cierres ahí tus ojos y que yo también los voy a cerrar porque vamos a orar por una pasión, por un avivamiento de nuestro espíritu para que digamos, quiero leer esa Biblia. Y que si el día de mañana te levantas con toda la pasión de leer la Biblia, vayas a ella. Y que si al día siguiente, después de ese, te levantas y dices, oh, yo ya no quiero, la leas aunque no tengas ganas, porque no vas a tener excusa de que no sabías que era lo que Dios quería de ti y de mí. Amén. Les invito a que cierren sus ojos, inclinamos nuestro rostro y nos presentamos a ti, Padre eterno, príncipe de paz, Rey, que eres tan sabio y poderoso desde un principio y hasta nuestro fin, porque tú eres el alfa y omega, en ti comienza todo y tú decides cuándo es nuestro fin. Te agradecemos, Señor, porque nos has plasmado todo lo que quieres que hagamos, porque nos has dicho cómo quieres que vivamos y qué quieres que hagamos y a dónde deseas que vayamos. Te pido, mi Dios, que hoy se avive en nosotros esa pasión por ir a tus escrituras, que en nosotros crezca esa necesidad, mi Dios, de conocer tu palabra, de conocer quién eres tú, de conocer qué has hecho y qué vas a hacer. Te pido, mi Dios, que nuestro tema de conversación sea tu palabra, que vivamos en ella y que constantemente, mi Dios, queramos conocerla más, que no se excusa que no la entendemos, que no se excusa que está larga, que no se excusa nada de lo que podamos poner en nuestra humanidad, sino que venzamos a nuestra carne y nuestro espíritu, mi Dios, esté necesitado de ti y lo alimentemos constantemente de tu palabra, de la oración, del ayuno, mi Dios, y que seamos agradables ante ti, que seamos irreprensibles ante ti, que hoy nos durmamos alimentando esa pasión y que mañana nos levantemos alimentando esa pasión. En el nombre de Jesucristo, amén. Te invito y mi deseo es que después de esta plática no mires la Biblia igual, la veas como una necesidad a tu vida. Dios te bendiga.